A partir de este momento llega a ustedes Aprendiendo en el Hogar, dirigido para reforzar el Programa Nacional Educativo Cada Familia Una Escuela, conducido por Zaini Cabrera y José Emilio Córdoba, a través de Espuma Marina 106.7 FM. Aprendiendo en el Hogar. Hola, hola, buenas tardes. Les habla la maestra Zaini. Hoy miércoles 6 de mayo del 2020, cuando son exactamente las 5:09 de la tarde, comienza la clase. Saludamos a Juancho Pedro González, director de nuestra emisora Espuma Marina 106.7 FM. Y ya estamos aprendiendo en el hogar. Este programa llega a todos ustedes de lunes a viernes desde las 5 de la tarde. Aprendiendo en el Hogar es un programa educativo patrocinado por la emisora Espuma Marina y la Fundación República Insular como un aporte al proceso de educación a distancia impulsado por el Plan Pedagógico de Prevención y Protección Cada Familia Una Escuela. Si quieren comunicarse con nosotros, solo deben hacerlo a los teléfonos 0416-030-3290 y el 0412-096-0258. También pueden solicitar ingresar a nuestro grupo de WhatsApp Aprendiendo en el Hogar, donde estamos compartiendo diariamente la información del programa Cada Familia Una Escuela y también complementos relacionados con las efemérides diarias, así también como algún contenido teórico que pueda aumentar, que pueda ayudar en esas tareas día a día. Pueden ingresar también a la página del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el enlace Cada Familia Una Escuela, y allí van a obtener las guías relacionadas con todos los niveles educativos: maternal inicial, educación preescolar, la educación primaria, media y por supuesto educación especial. También existen páginas en Facebook, la oficial Cada Familia Una Escuela, en la cual también se está colocando continuamente la información para las tareas y las clases diarias. Ha llegado José Emilio Córdoba. Buenas tardes, José Emilio Córdoba. Buenas tardes, maestra Zaini. Buenas tardes, jovencitos que nos acompañan en la tarde de hoy junto con sus padres, que son los maestros del hogar. Están ustedes en otra emisión del programa Aprendiendo en el Hogar, que llega a ustedes todos los días, de lunes a viernes, en este horario 5 de la tarde. Así es, vamos a recordarles algo muy importante, que son las medidas preventivas contra la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus. Atención. Sí, señor, estamos pendientes los niños de las medidas preventivas contra el coronavirus. La más importante es lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón. Es muy importante que nos lavemos las manos, nosotros los niños y también nuestros padres, cada vez que salgan a atender a alguien que llega con algún objeto o que tienen que salir a la calle, al abasto, a la farmacia a comprar alguna medicina o algún alimento. Cuando llegan de esa misión, con los objetos en las manos, con las bolsas, los empaques, deben proceder a lavarse las manos en primer lugar y luego a lavar esos empaques con un pañito con agua de jabón. Eso puede destruir cualquier rastro del coronavirus, que ya hemos dicho es una sustancia que tiene una capita de aceite, por eso el detergente, el jabón, puede destruirlo. Debemos recordarle a nuestros padres cada vez que salgan, cuando
toque salir por alguna absoluta necesidad, que deben mantener la distancia con el resto de las personas y portar siempre el tapabocas, esa mascarilla que impide que cualquier partícula que pudiera estar en el aire pueda ser aspirada a través de la nariz o de la boca. Correcto. A tener en cuenta estas medidas, niños, niñas, y recordarlas constantemente a nuestros familiares. Una vez que hemos hecho hincapié en estas medidas preventivas, vamos a hablarles ahora de las efemérides. Hoy 6 de mayo. Día 6 de mayo, pero en el año 1682 se inaugura el Palacio de Versalles, señores. Sí, señor. También recordamos una fecha importante que es la muerte del militar Francisco de Paula Santander. Ese es un general de Colombia, de Bogotá. Él se convirtió luego en presidente de Colombia. Recordemos que Colombia y Venezuela, como lo conocemos en este momento, eran dos países que estaban unidos inicialmente. Era un solo país grande al que nosotros nos referimos como Gran Colombia. En aquellos años se le llamaba simplemente Colombia en honor al descubridor de América, Cristóbal Colón. También, un 6 de mayo en 1840, sale en circulación el primer sello postal de la historia, la primera estampilla hecha en Venezuela. Cuando estudiamos la historia de Venezuela, los primeros movimientos emancipadores mencionan a Chirinos, mencionan a Gual y España. Bueno, hoy recordamos que en el año 1862 muere Pedro Gual, abogado político y diplomático venezolano. También muere un día como hoy José Antonio Páez, el llanero más batallador de esa gesta emancipadora. Muere Páez en 1873. Páez fue presidente de la República durante varios periodos. Y la fecha más importante, la conmemoración más importante, es el 6 de mayo, porque en Santa Ana, en la iglesia de Santa Ana, fue nombrado Simón Bolívar jefe supremo de la República y de los ejércitos. Decimos que ese día nace la Tercera República, porque en la lucha por emanciparnos se perdieron algunas luchas, algunas batallas, y se tuvo que empezar de nuevo. Eso determinó una Segunda República que nuevamente no logramos tomar todas las posiciones en el territorio venezolano ni en el territorio de Colombia. La fuerza española era muy predominante en ese tiempo y los patriotas tuvieron que huir hacia otras naciones. El día en mayo regresan acá a Margarita en una expedición Simón Bolívar y muchos otros libertadores, Santiago Mariño, Luis Brión, en fin, toda una cantidad de generales que se reunieron en la villa, en la iglesia de la villa de Santa Ana del Norte, y es cuando se decide que vamos a tener un solo jefe, porque parte del fracaso de las repúblicas anteriores ocurrió por la poca unión que había en el mando. Es entonces cuando se decide que será Simón Bolívar el jefe supremo de los ejércitos. Eso ocurrió en la iglesia de Santa Ana del Norte un 6 de mayo. De 1816. De 1816. De manera indiscutible, Sí, esta comunidad margariteña, es decir, Santa Ana, se convirtió en origen del nacimiento de la Tercera República de Venezuela, es decir, donde tuvo lugar el tercer intento por lograr la liberación definitiva de nuestra patria. Sí, anteayer, 4 de mayo, recordábamos el 4 de mayo de 1810, es decir, 6 años de diferencia entre aquella declaración de independencia, aquella manifestación de voluntad de ser independientes, y algo que vino a consolidarse muchos años después,
este nombramiento de Simón Bolívar como jefe supremo de los ejércitos en 1816 en la iglesia de Santa Ana del Norte. Lo que el mismo Bolívar dice, aquí nace el tercer periodo de la República. Correcto, entonces los niños que nos están escuchando, que ya están aprendiendo sobre Simón Bolívar, una vez termine el periodo de cuarentena, pueden venir al templo de Santa Ana y observar esos objetos que todavía se conservan en el mismo, que dan fe de la historia, de esos hechos históricos que vivimos aquí, que vivieron los norteros de esa época, del año 1816, incluso años posteriores a esto fue un acontecimiento, y sobre todo en estos momentos de tanta lucha. Eso es correcto. Muy bien, vamos entonces a recordar lo que quedó pendiente de las tareas anteriores, porque ayer no pudimos salir al aire con el programa, y también vamos a conversar un poco sobre el tema que debimos haber tocado ayer. Las tareas de ayer, el tema que se trabajó ayer en el programa Cada Familia Una Escuela, tenían que ver con ciencias naturales, salud e higiene. Las tareas que se habían asignado fue la realización de un esquema del cuerpo humano, o de realizar un dibujo del cuerpo humano y ubicar en él el sistema respiratorio, identificando las partes que lo conforman. ¿Y cuáles son estas partes, maestra? Las fosas nasales. Sí, y los pulmones. Y los más importantes. Claro que sí, y la tráquea, por supuesto. Fíjense que cuando inhalamos puede entrar el aire por las fosas nasales, es decir, por la nariz, y este aire pasa entonces a la faringe y llega a la tráquea, y luego va a través de los bronquios, todas estas son partes del sistema respiratorio, para llegar finalmente a la parte más importante, que son los pulmones. Tenemos dos pulmones, uno izquierdo y uno derecho. Pero si ustedes se ponen a pensar un poco, recordarán que el corazón está también ahí, en ese sitio, en el pecho. Si el corazón estuviera justo en el medio, los dos pulmones serían iguales, pero no, el corazón está un poco a la izquierda. Eso hace que el pulmón tenga menos espacio, por eso el pulmón izquierdo es un poco más pequeño para darle cabida al corazón en ese sitio. Pero ahí están esos dos órganos importantes que constituyen los pulmones, el aparato respiratorio. Allí se encuentran los alvéolos. Sí, ellos se encargan de transportar el oxígeno que está en el aire. Ellos toman el oxígeno del aire y lo llevan a la sangre. Es cuando la sangre, que está un poco digamos sin oxígeno y es un poco oscura, al tomar el oxígeno se hace un poco más clara, es un rojo más claro, casi que rosado, un rojo que no es tan tirando a morado como es el rojo de la sangre cuando le falta oxígeno. Una vez que entonces se toma el oxígeno, la sangre entrega el dióxido de carbono, que es lo que nosotros botamos por la nariz o por la boca, y que ya habíamos mencionado en las clases anteriores, que es lo que necesitan las plantas. Las plantas toman el dióxido de carbono y expulsan oxígeno, o sea que las plantas respiran un poco al revés que los seres humanos. Por eso las plantas son tan importantes, porque nos dan ese oxígeno que necesitamos. Sí, realizamos un intercambio con las plantas. Ellas nos dan el oxígeno y nosotros le aportamos el dióxido de carbono. Recordamos entonces que tenemos dos pulmones que están ubicados en el tórax, en la parte del pecho, y ocupan la mayor parte del cuerpo, del espacio. Tus dos pulmones no son del mismo tamaño, como ya estábamos diciendo. El de la izquierda suele ser un poco más pequeño,
Los pulmones están protegidos por la caja torácica, los huesos, y esta está formada por 12 pares de costillas. Las costillas están conectadas a la columna en la espalda y rodean a los pulmones para mantenerlos seguros. Por debajo de los pulmones está el diafragma, que es un músculo en forma de bóveda que trabaja con los pulmones, permite inhalar, tomar el aire y exhalar, es decir, botar o expulsar el aire. Era importante recalcar dentro de las tareas de ayer la forma en que el COVID-19 tiene que ver con el sistema respiratorio. Sí, porque cuando estamos respirando, si hay una partícula de este coronavirus en el aire, esa partícula se aloja en la faringe, en la garganta, y es allí donde se reproduce porque engaña al cuerpo y el cuerpo piensa que es parte del organismo y lo reproduce. Una vez que lo reproduce, pasan unos días y cuando ya hay suficiente coronavirus en nuestra garganta, este pasa a los pulmones y es allí donde de verdad hace más daño porque se reproduce mucho más y bloquea lo que ya habíamos mencionado, que eran los alvéolos. Así es, y vamos a recordar que la respiración es un proceso involuntario y automático en el que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire expirado. Involuntario, lo estamos haciendo así sin darnos cuenta, siempre lo hacemos. Es como el latir del corazón. El corazón siempre está latiendo, no porque nosotros queremos que lata, sino porque andamos por ahí jugando, haciendo la tarea y no nos damos cuenta, pero él siempre está haciendo su trabajo, que es latir, para poner en circulación, para poner en movimiento la sangre a través de todo el cuerpo. La sangre va a ir pasando por los pulmones, toma el oxígeno y va llevando esa sangre fresca a los demás órganos para que sigan funcionando. Entonces, los órganos que forman parte del sistema respiratorio son la nariz, con las fosas nasales, que son los dos huequitos que tenemos en la nariz, la faringe, que está inmediatamente después de las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma. Esto todo forma parte del sistema respiratorio, cuya función principal es la de conducir el oxígeno al interior de los pulmones, transferirlo a la sangre con ese oxígeno que hemos tomado del aire y expulsar las sustancias de desecho en forma de anhídrido carbónico. Sí, ya habías mencionado, maestra, la tarea entonces era hacer un dibujo del cuerpo humano, hacer un dibujo de una persona y en ese dibujo colocar los pulmones, que es lo más fácil, lo más grande, más fácil de ubicar, y debajo de los pulmones colocamos ese músculo que es el diafragma. Encima de los pulmones vamos dibujando unos pequeños tubos que son los bronquios que se unen en la tráquea. Más arriba estará la nariz y con eso completamos el sistema respiratorio. Hay otros sistemas, el sistema circulatorio, donde nosotros podemos dibujar todo lo que forma parte de ese sistema circulatorio, las venas, las arterias, el más importante que es el corazón, y en fin, hay otros sistemas, muchos que tenemos en el cuerpo y que hace que nuestro cuerpo funcione como una unidad perfecta. Claro que sí, y también dentro de las actividades para los más pequeñitos se recomendaba realizar simulaciones o juegos donde los niños imitaran médicos y trataran de examinar a sus familiares, tratando de ver cómo respiraban, cómo se llenan los pulmones de aire, cómo es la respiración, haciendo el papel de médicos. Sí, no tenemos un estetoscopio, pero el estetoscopio lo que hace es como una manguera que nos ayuda a escuchar los ruidos que hace el aire dentro de los pulmones cuando respiramos. Eso lo podemos hacer colocando el oído pegadito en la espalda del amigo o en la espalda de mamá o en la espalda de papá, y cuando ellos respiren ustedes van a escuchar cómo el aire suena cuando entra y cuando sale de los pulmones. Todas estas actividades pueden ser acompañadas de observación de videos
sí, realización de algunos juegos didácticos. Por ejemplo, en las guías había una sopa de letra y habían unos dibujos para completar, ya utilizando esta herramienta, las guías que se están enviando por las redes sociales. Para los más grandecitos ya debían hacer un mapa mental indicando algunos sistemas del cuerpo humano. Como bien mencionábamos, no solamente está el respiratorio, existen otros, y también los más grandes de cuarto y sexto grado pueden tomarlos en cuenta en la elaboración de un mapa mental. También podíamos desarrollar un poco más la relación del COVID-19 y la importancia de las medidas preventivas que día a día acá en Aprendiendo en el Hogar hacemos hincapié, porque todas estas medidas nos permiten proteger nuestro sistema respiratorio del virus que causa la enfermedad COVID-19. Todas nos ayudan porque este virus ataca a nuestro sistema respiratorio. Así es. Hoy, el tema de hoy, vamos a estar hablando sobre las fracciones. Así es. Vamos a estar pendientes para desarrollar ese tema. Ese tema es un poco difícil, pero es muy, muy importante. Para ello vamos a necesitar que ustedes tengan a mano lápiz y papel. Que tengan a mano una hoja tamaño carta, porque en esa hoja vamos a hacer un dibujo. Vamos a pintar 6 círculos. Estos círculos los podemos realizar con un vaso. También pudiéramos usar la tapa de mayonesa o el mismo frasco de mayonesa, lo secan, lo ponen boca abajo. El asunto está en que ustedes deben tener el lápiz, deben tener una hoja de papel. Si es una cartulina o un plástico es mejor porque es más duro, pero con una hoja de papel es suficiente. Van a dibujar 6 círculos del tamaño de del tamaño de un vaso, de la boca de un vaso. 6 círculos, y estos 6 círculos los vamos a dejar, los dos de la izquierda los vamos a dejar así enteros, y el de la derecha inmediato lo vamos a picar por la mitad. Igualmente vamos a hacer con el tercero. Vamos a tener 3 círculos arriba y 3 círculos abajo. Vayan entonces obteniendo eso, el vaso para hacer los círculos, el lápiz y la hoja, y lo van haciendo mientras escuchamos las recomendaciones, es decir, el mejor ambiente para estudiar, para realizar las tareas, para escuchar estas clases. Recuerden que no están de vacaciones, sino que están realizando las actividades escolares en la casa con los padres o los tíos o el abuelo como maestro. Vamos entonces a escuchar las recomendaciones para el ambiente de trabajo mientras ustedes preparan estos 6 círculos en una hoja de papel que luego vamos a usar como si fueran unas arepas que vamos a ir picando en medios y en cuartos. Lo primero que tenemos que tener es la hora. Esa hora siempre debe ser la misma. Acostumbremos al niño entonces que antes del desayuno, después de levantarse, esa primera hora de la mañana, que es la más fresca, es la ideal para hacer ejercicios de matemáticas. Repito, lo más importante es establecer una hora y que haya una costumbre. También muy importante es establecer al inicio del día la meta del día. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué vamos a aprender cada día? Podemos aprender mucho más de la meta, pero como mínimo aprender eso, una cosita cada día. El ambiente es importante, que haya silencio, que no existan cosas que perturben lo que se está haciendo. Cuando vamos a ver televisión, pues vamos a ver televisión. Cuando vamos a escuchar música, perfecto. Pero cuando vamos a estudiar, no deben haber otras perturbaciones. Nadie inventando de que vamos a jugar a esto, vamos a hacer lo otro, porque se trata de enfocarse completamente en lo que se está haciendo. Igualmente es necesario un sitio donde haya suficiente luz, tengamos una entrada, si es posible, de la iluminación de la mañana, del sol, no directamente, pero sí bastante claridad.
Luego necesitamos tener a mano los materiales, tener el libro, tener el acceso al teléfono con la información, tener una hojita donde hemos tomado nota de cuáles son las tareas, cuáles son los temas que vamos a tratar. Y tener siempre el acompañamiento, la guía de mamá, de papá, del tío, de algún adulto que va estudiando y aprendiendo con el niño, porque aprender es una actividad de cada día. Muy bien. Aprender es una actividad de cada día. Y hoy, en este día, vamos a aprender sobre matemáticas para la vida, porque el tema es fracciones, comparación de fracciones, fracciones propias, impropias y mixtas, el orden de las fracciones, mayor que, menor que, igual a, entre otros temas referidos a este punto, este contenido de matemáticas para la vida, como lo son las fracciones. De primero a tercer grado se sugiere realizar actividades tipo juego con el papel, doblándolo, y se le puede indicar a ellos que una hoja de papel es la unidad. Cuando la doblamos a la mitad, ya tenemos en ese caso dos mitades que conforman uno. También podemos aprender fracciones con objetos, como bien nos va a indicar José Emilio, usando objetos, usando recursos, dibujos que nos puedan permitir expresarle de una mejor manera al niño cómo puede entender el concepto de fracciones. Así es, este es un concepto que ellos necesitan dominar porque lo van a estar viendo a todo lo largo de primaria y de secundaria, sobre todo a partir del cuarto grado y a todo lo largo de secundaria. En la universidad también van a estar usando mucho las fracciones. Se presentan con frecuencia cuando se trata de resolver alguna ecuación en cualquier rama de los estudios. Bien, vamos entonces a explicarle a los niños el significado de las fracciones. Para ello nos vamos a valer de una hoja de papel y un elemento para dibujar 6 círculos. Vamos a colocar la hoja de papel de manera horizontal y vamos a dibujar estos 6 círculos. Podemos usar, como ya dije, unos vasos o un vaso, o podemos dibujarlo con una tapa de mayonesa. Más o menos, no tiene que ser el tamaño exacto, puede ser un poquito más pequeño, un poquito más grande, pero con 6 círculos en una hoja de papel nos basta. Sobre el primer círculo vamos a decir que eso equivale a la unidad. Es una arepa. Imaginemos que se trata de arepa o de una pizza que vamos a estar picando en pedacitos. Ese primer círculo lo vamos a dejar así sin rayarlo, sin intentar picarlo. Esa es la unidad. Y luego el siguiente círculo de la derecha lo vamos a dividir en 2. Es decir, vamos a trazar con el lápiz y algo que nos sirva como regla. Vamos a trazar una línea vertical y obtendremos 2 mitades. Esa mitad de la izquierda la vamos a llamar 1/2 y la otra mitad 1/2. Bien, lo primero que van a aprender los niños entonces es cómo se escribe 1/2. Una fracción se representa con 2 números, uno encima del otro, divididos o separados por un guión, una raya. Hay una raya divisoria, hay un número arriba y un número abajo. Y le vamos a dar unos nombres. El número que va arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Bien, entonces en ese círculo del centro que ustedes han dividido en 2, van a escribir 1/2. El 1 arriba, la rayita central, y el 2 debajo. Eso es el símbolo matemático para 1/2. En la figura de la derecha igual, es otro medio. Le colocamos 1/2. El niño puede observar entonces que un entero, una arepa entera, consta de 2
mitades y cada mitad la podemos llamar medio. De manera que una arepa es igual a 2 medios. Eso lo podemos señalar en el primer círculo. Devolviéndonos ahora al primer círculo, donde no hemos escrito nada aún, podemos escribir que se trata de una arepa y que esa arepa es igual a 2 medios. Es decir, la unidad es igual a una fracción que representamos con un numerador y un denominador, que en este caso es 2 el numerador y 2 el denominador, y se lee como 2 medios. La primera palabra, el primer 2, es el de arriba, y la segunda palabra, medios, es el 2 que está debajo. Lo importante entonces es que ya ellos pueden observar que una unidad, cuando la dividimos en pedacitos, nos dan fracciones. Y las fracciones, de acuerdo al tamaño, si hemos dividido la arepa en 2, serán medios. Si nosotros ahora vamos a la línea inferior de la hoja, donde tenemos los otros 3 círculos, y nos ponemos a trabajar no con medios, sino con cuartos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente dejamos el círculo de la izquierda entero, que es una arepa entera, y nos vamos al círculo siguiente a la derecha, el del medio, y lo vamos a dividir, igual que hicimos con el de arriba, que lo dividimos en 2. Ahora lo vamos a dividir primero en 2 y luego otra vez con otra línea divisoria para que nos queden 4 pedazos de arepa, es decir, 4 cuartos. En cada uno de esos cuartos vamos a colocar la fracción, el símbolo de la fracción. En este caso no se trata de un medio, se trata de un cuarto. Colocaremos entonces el guión con el número 1 como numerador y el número 4 como denominador. Eso se lee un, que es el numerador, cuarto, que se refiere al 4 que está debajo como denominador. Igual que el ejercicio anterior con los medios, vamos a resaltarle a los niños que se trata de la misma arepa que hemos dividido en 4 cuartos. Por lo tanto, podemos escribir en el círculo de la izquierda que una arepa, es decir, el 1 nuevamente, va a ser igual en este caso a 4 cuartos. Es decir, el 1 va a ser igual a una fracción que lleva un 4 arriba como numerador y un 4 abajo como denominador. El 4 de arriba lo leemos como 4 y el de abajo lo leemos como cuartos. 4 cuartos. En ese momento ya el niño puede ir agarrando la idea que siempre que tenemos una unidad podemos dividirla en muchos pedacitos. Si la dividimos en 2, tendremos 2 medios. Si la dividimos en 4, tendremos 4 cuartos. Si la dividimos en 8, tendremos 8 octavos. En fin, cada vez que vemos una fracción con el número de arriba igual al de abajo, podemos decir que tenemos suficientes divisiones como para armar la unidad completa. Si se trata de medios, necesitamos 2 medios para armar la unidad. Es decir, armar una arepa. Si se trata de cuartos, harían falta 4 cuartos para armar la arepa. Eso es lo que llamamos equivalencia. Equivalencia significa que valen lo mismo. De manera que podemos decir que 2 medios es igual a 4 cuartos, porque ambos es una arepa completa. Y es igual a 8 octavos. Todos son los pedacitos que conforman la unidad. Hay una equivalencia entonces de una fracción con otra. Decimos que una fracción es equivalente a la otra cuando tienen el mismo resultado, el mismo valor. 2 medios, 4 cuartos, 8 octavos. Bien, ahora que los niños tienen ya una sensación, un sentido de lo que significa cada fracción, podemos decirles ahora cómo hacemos para formar fracciones y también cómo hacemos para comparar fracciones. Vamos con la comparación primero, antes de intentar sumar. Vamos con la comparación, que es una idea más fácil de captar. Vean ustedes que por el tamaño observamos que un medio es más grande que un cuarto. Incluso necesitaríamos 2 cuartos para llegar a un medio. Entonces, ya ahí pueden ver que
una fracción es más grande que otra si el denominador, el numerito que está abajo, es más chiquito. Por ejemplo, el 2 es más pequeño que el 4. Por eso esa fracción termina siendo más grande, porque hemos picado la arepa en solamente 2 partes. Bien, cuando entonces ya los niños toman la sensación de que cuando decimos un medio, ellos saben que es un pedazo grande. Cuando decimos un cuartico, es un pedazo más chiquito. Y si decimos un octavo, es todavía más pequeño. Eso es lo que usamos cuando dividimos una pizza, que es bastante grande, la dividimos en 8 partes para hacerlo más manejable. Bien, entonces ahora podemos intentar, para terminar con el ejercicio de fracciones, intentar sumar fracciones. Con las fracciones podemos hacer todo tipo de operaciones, como hacemos con los números enteros. Para sumarlas necesitamos que las fracciones sean del mismo tipo, que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, podemos tomar en el ejercicio de arriba, donde hemos dividido el círculo o la arepa en mitades, podemos tomar 2 mitades y sumarle otra mitad. Eso pueden hacerlo cuando ya termine el programa. Ustedes pueden tomar una tijera y recortar los círculos de la derecha y recortar los pedacitos en que hemos dividido el círculo, es decir, las mitades. Y entonces ustedes pueden demostrarle a los niños o mostrarle a los niños que podemos tener una arepa que son 2 mitades y sumarle otra mitad. Entonces tendríamos 1, 2 y 3 mitades. Es decir, aunque no podemos sumar una arepa con una mitad porque son cosas diferentes, podemos agarrar esa arepa que está entera y picarla en mitades para poder sumarle la otra mitad. Al final tendremos las 2 mitades de la arepa que picamos y la otra mitad que estamos queriendo sumar, y podemos decir que al final terminamos con 3 medios. Un medio más otro medio más otro medio serían 3 medios. Bien, ¿cómo hacemos para sumar cuartos? Aplicamos el mismo sistema. Si tenemos una arepa entera y queremos sumarle un cuarto, pues no podemos, porque una está entera y la otra son cuarticos. Lo que tenemos que hacer es agarrar la arepa que está entera y picarla en cuarticos también. Ya hemos visto que esa arepa que está entera arrojará 4 cuartos. Y ahora sí, a esos 4 cuartos podemos sumarle el cuarto que queremos sumar. Y obtendremos 4 más 1, 5 cuartos. Bien, es así como entonces los niños aprenderán que para poder sumar fracciones tienen que estar todas las fracciones con el mismo denominador. Es decir, si yo quiero sumar medios, todas tienen que ser medios. Si quiero sumar cuartos, todas tienen que ser cuartos. Y simplemente sumo los numeradores y coloco el denominador como respuesta. Bien, suficiente entonces para los niños que están obteniendo una primera impresión, una primera visión del significado de los números fraccionarios. Excelente, maestro José Emilio Córdoba. Los más grandecitos ya deben comenzar con la investigación de cómo pueden comparar una fracción con otra, cuando las fracciones son propias, impropias, cuando son mixtas, cómo podemos realizar operaciones con las fracciones y también cómo llevar este concepto de fracción a nuestras actividades diarias. Sí, hay una observación importante porque mencionabas la palabra propias, impropias. Se le llama fracción propia a una fracción que equivale a menos de la unidad. Por ejemplo, en una arepa que picamos en 4 partes, podemos decir que 3 cuartos sería una fracción propia. Propiamente dicho, una fracción. Propiamente dicho, una parte de la unidad. Un pedazo de la arepa. 3 cuartos, 2 cuartos, 1 cuarto son fracciones propias. Pero también sabemos que podemos decir
5 cuartos, 9 cuartos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso son demasiados cuartos. Podemos agarrar una cantidad de esos cuartos y armar una arepa y todavía nos quedan cuartos. Eso es una fracción que excede la unidad. Es más grande que la unidad. Son fracciones, pero decimos que no son propias, sino que son impropias. Es muy sencilla la diferencia entonces de una fracción propia con una fracción impropia. Incluso hay unos números que llaman mixtos, porque tienen una parte entera y una parte en forma de fracción. Por ejemplo, 5 cuartos, que es una fracción grande, impropia, porque es más grande que una arepa, 5 cuartos, lo podemos representar como una unidad, una arepa y un cuarto. Entonces, estaríamos hablando de un número mixto, porque estamos mezclando un número entero con un número fraccionario. Mezclamos el número entero 1 con el número fraccionario 1/4 para indicar que tenemos 1 y 1/4, que también podemos decir 5 cuartos. Bien, y cuando ya son las 5:50 de la tarde y estamos escuchando el tema Mucuchíes, en Aprendiendo en el Hogar queremos resaltar la importancia de que estos temas matemáticos sean desarrollados con mayor énfasis en casa. Los pequeños se pueden guiar con las ilustraciones, la representación gráfica de las fracciones, fraccionar algunas figuras geométricas, recordarles que estas fracciones, estas secciones en las que vamos a dividir las figuras deben ser de igual tamaño para que haya una equivalencia en esos elementos que conforman la unidad. A los más grandes es una práctica que no constituye o no se va a lograr la meta en un solo día. Es una práctica diaria para entender ya no el concepto de fracciones, que deben tenerlo un poco iniciado, sino las operaciones que podemos realizar con las fracciones y también los conceptos de diferencias entre algunas fracciones y conversiones de las mismas ya, por ejemplo, a decimales y viceversa. Por supuesto, como para algunos niños esto es un tema nuevo, es entonces recomendable que nuevamente mañana en la mañana vuelvan ustedes sobre las figuras y sobre lo que hemos mencionado, y los niños irán tomando nuevas ideas de lo mismo que les estamos explicando, y también los padres lo van a tener más claro, y en la medida en que ustedes lo tengan más claro, los niños también van a ir captando la idea con claridad. Es importante porque luego en los años, en los grados más avanzados, para poder realizar operaciones un poco más difíciles, si no tienen la idea inicial suficientemente clara, se les hace extremadamente dificultoso, ¿no? Entonces, bien, eso quiere decir que si pueden conseguir un pedazo de cartulina para que sea más resistente, en ese pedazo de cartulina pueden dibujar el círculo, picarlo en pedacitos, en cuartos y en medios, y con una tijera seccionar esos pedacitos y plantearle al niño los problemas. Y le pueden preguntar, ajá, si tomo un medio y le sumo un cuarto, ¿cuánto será? Y ahí vamos a ver cómo él va agarrando la idea de que primero tiene que picar el pedazo más grande en pedacitos del tamaño del pequeño para poder mezclarlos. En los grados más avanzados, los niños van a ir aprendiendo de un concepto que se llama múltiplos, que vamos a usar para buscar los múltiplos de los denominadores cuando tratamos de hacer operaciones de suma y resta entre varias fracciones. Es allí donde van a aprender cuáles son los múltiplos, que van a necesitarlos para hacer esa operación. Ellos, además de usar un múltiplo, pueden encontrar que los números es más fácil si los números son pequeños, y por eso buscamos el mínimo de esos múltiplos, el mínimo común múltiplo, y con ese se van a estar haciendo las operaciones de fracciones. Ya eso queda para los grados superiores, quinto y sexto,
y es como ya dije, un tema que es necesario que los niños dominen a la perfección, porque de allí depende la solución de otros conceptos como igualdades, ecuaciones, que deben utilizar tanto en la solución de problemas como de química, de física, especialmente de física y matemáticas. Claro, y este tema es bastante amplio y las actividades a realizar van a depender de aquellas que sean asignadas por sus docentes de acuerdo a la planificación y a ese proceso que han venido trayendo los niños desde el inicio del año escolar. Por eso cada docente ya debería haber planificado esas actividades. Es un tema que se debe tener en cuenta cuál es el conocimiento o en qué punto está el niño para poder avanzar o no, porque si nos damos cuenta es algo que viene paulatinamente desde el primer grado, ya con un concepto básico, y a medida que el niño va avanzando en su proceso de conocimiento de estos puntos matemáticos es que se le puede ir exigiendo un poquito más. Efectivamente. Vamos a recordarles que en el grupo de WhatsApp se están colocando algunas imágenes de estos círculos y fracciones que pueden ayudar mucho en la explicación. También está disponible en el canal YouTube de Aprendiendo en el Hogar la grabación de este programa, de manera que quienes disponen de Wi-Fi pueden escuchar el video con la explicación. Les va a ser muy útil ir sobre el video haciendo un repaso. Claro que sí. Y eso pueden buscar en YouTube. Pueden buscar la palabra invitación aprendiendo en el hogar y ahí van a encontrar un primer video. Ese primer video, al abrirlo, van a poder ubicar el canal donde están todos los videos de todas las emisiones de Aprendiendo en el Hogar. De otra manera también es ingresar a la página del Facebook Aprendiendo Hogar, en la cual estamos identificando el canal de YouTube. También estamos colocando un enlace que automáticamente lo lleva a ser parte del grupo de WhatsApp Aprendiendo en el Hogar. Estamos actualizando constantemente esta información. Incluso hay personas que nos piden las actividades y el contenido para inicial en sus dos modalidades, preescolar y maternal, también para educación media general, porque hay representantes que tienen niños en todas estos niveles. Entonces allí ustedes pueden ir. Hemos estado siguiendo Cada Familia Una Escuela, este programa televisivo, para complementar esas actividades. Hemos llegado ya al punto de los temas para mañana. Mañana, como cada jueves, vamos a abordar la pedagogía productiva. Y en las planificaciones previas me indican que vamos a estar tocando la elaboración de títeres para promover la lectura y la creatividad, también la oralidad. Entonces vamos a buscar qué materiales de provecho tenemos en la casa, cualquier tipo de material que nos sirva para elaborar títeres. No tiene que ser muy complejos, sino unos títeres que nos permitan que el niño se exprese de una mejor manera. Ya mañana vamos a estar viendo las guías y diciéndoles a ustedes todas las estrategias que nos sirven para esto. Así es, jovencitos, cuando nos acercamos entonces a escuchar las notas del glorioso himno nacional, vamos entonces a despedirnos. Recuerden sintonizarnos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos feliz tardes, nos vemos, nos escuchamos mañana. Hasta aquí llegó a ustedes Aprendiendo en el Hogar, dirigido para reforzar el Programa Nacional Educativo Cada Familia Una Escuela, conducido por Zaini Cabrera y José Emilio Córdoba, a través de Espuma Marina 106.7 FM.